tal, hermanos? Que el Señor les bendiga a todos. Gusto de verles a todos. Qué honor estar con ustedes. De verdad, el Señor sabe cuánto me gozo, me alegra. Y bueno, como iglesia, hay un matrimonio recientemente y tenía el privilegio de poder escuchar dichos votos. Vaya votos que se lanzaron y como era parte de sus votos, ayúdanos, oh Dios, a cumplirlos. Entonces esto trae a nuestra mente y todos sabemos que de una u otra manera tú debes estar comprometido con algo. Todo el mundo está comprometido con algo. Todo el mundo debe asumir desafíos, debe asumir compromisos, debe asumir circunstancias que sí o sí te fuerzan a actuar bajo el compromiso, no bajo las ganas. Por ejemplo, tú vas al trabajo no porque tienes ganas todos los días, ¿verdad? En efecto, el punto es que vas porque tienes una convicción que tienes que cumplir dichos compromisos. Nadie quiere ser tratado como un hipócrita, nadie quiere ser tratado como un falto de palabra, todo lo contrario. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos sostener la palabra cuando otra vez actuamos no bajo nuestras emociones, sino bajo a compromisos? Entonces es básicamente directamente ligado al hombre, que mujeres, niños incluso, que deben tomar ciertos compromisos en su vida. Y esto es fatal. El hombre pierde credibilidad, pierde su rostro, pierde realmente cualquier cosa si rompe los compromisos a los cuales otra vez ha empeñado su palabra. Esto de que antes se decía, te doy mi palabra de honor. Entonces todos tenemos compromisos. Todos tenemos compromisos laborales. Tú debes comprometerte y cumplir las reglas cuando conduces. Tienes compromisos con tu familia. Debes tener compromisos con tus hijos. En todo orden de cosas hay compromisos. Y la iglesia no está exenta de compromisos. Rápidamente ahora, después de dicha introducción, podemos decir, sí, debemos tener compromisos en la iglesia. De hecho, el título de este sermón se llama Siervos comprometidos. Pero otra vez, cuando digo compromiso, probablemente tú en tu mente, como buen cristiano, rápidamente estás diciendo, sí, amén, compromisos. El punto es que muchas veces nosotros los cristianos estamos comprometidos y no podemos estar comprometidos con el aire. En algún momento tenemos que aterrizar y decir concretamente con qué estoy comprometido. Yo como cristiano, ¿con qué me comprometo? ¿Con qué elementos debo comprometerme si yo he de llamarme cristiano? Si he de llamarme siervo de Dios y he de querer de cumplir mi palabra, hemos de concretarlo. Porque nadie puede estar comprometido otra vez en abstracto. Yo estoy comprometido con el compromiso. ¿Cuál? Esto es imposible, hermanos. Nadie puede estar comprometido con un pensamiento en abstracto. Dios no es para nada abstracto. Dios está directamente comprometido con su verdad, con su santidad y con su sinfín de elementos. Tanto así que está comprometido con la verdad y con el amor a la santidad, por ejemplo, que envía concretamente a personas al infierno. Dios envía a personas al infierno, no envía el pecado en abstracto al infierno. Tiene un compromiso tal con la verdad, con la santidad, que de manera concreta ejecuta sus compromisos. Esto no es falto de amor, por si alguien está pensando eso es amor por la verdad. Eso es amor por la santidad. Y Él está tan comprometido con la verdad, con la santidad, con el cuidado a su iglesia, que no va a permitir que nada la dañe, le empañe, le haga daño. Y eso es lo que produce el pecado. De tal manera está comprometido Dios con tu vida, que el que inició la buena obra en vosotros será fiel en completarla hasta el día de Cristo. No la deja inconclusa. Filipenses 1:6. Es en términos concretos que Él está comprometido. Entonces la pregunta es, tú como cristiano, ¿con qué estás comprometido? Con el compromiso. Imposible. Y eso es lo que queremos ver hoy en la carta de Tito. Vamos juntos a la carta de Tito, y mientras abres la Biblia en Tito, déjame darte un poco del contexto. Pablo le está escribiendo a Tito una carta de lo que se conoce como carta pastoral. Pero ¿quién era Tito? Tito era un fiel aliado en el Evangelio. Realmente la Escritura lo pone como un fiel ministro del Evangelio, 2 Corintios 8:23. Tito realmente había sido un ejemplo de vida piadosa, de libertad cristiana. Pablo, cada vez que tiene problemas gordos en la Escritura, lo menciona Hechos, lo menciona en otras cartas, manda a llamar a Tito. Permítame la expresión, esto es como yo he entendido a Tito. Tito es la artillería pesada para la guerra. Cuando el conflicto se pone más o menos gordo, ¿qué hace Pablo? Manden a llamar a Tito, porque necesitamos uno que vaya a solucionar el problema gordo. Y esta es la situación, la carta de Tito. Tito capítulo 1, versículo 5 nos pone un poco del contexto. Pablo había mandado a la isla de Creta, una isla que está por ahí cerca de Grecia actualmente, un puerto donde habían un sinfín de herejías y
el problema de las ideas falsas era tal que se habían contaminado las iglesias que el apóstol Pablo no había plantado. Pero Pablo no se hace la vista gorda. Pablo tiene un compromiso con el evangelio que, pese a que él no había plantado dichas iglesias, necesita mandar la artillería pesada. Y le dice en el versículo 5, por esta razón te dejé en Creta, y esa expresión te dejé, Tito, ahí te quedas hasta que el problema se solucione. ¿Te das cuenta del compromiso? Ahí te quedas, Tito, hasta que el problema se solucione. ¿Cuál era el problema? El primer problema de las iglesias era el liderazgo. Por esta razón te dejé en Creta, versículo 5, para que corrigieses lo deficiente. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Y comienza a dar la lista de los ancianos que vemos del versículo 6 al 9. Porque el que está escribiendo también es un siervo comprometido. Por favor, leamos Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4, en esto que se conoce como salutación cristiana, para ver algunos elementos del compromiso de Pablo. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Muy bien, tenemos aquí la salutación inicial, o donde la protocolo griego se identifica quién está escribiendo, con qué credenciales está escribiendo, desde qué situación, posición o condición está escribiendo, y sabemos también el receptor, que es Tito, la artillería pesada. Pablo deja a Tito en Creta para ir a combatir con realmente herejías y líderes nefastos. Literalmente Pablo lo pone así: dan asco, son vergonzosos. Y esto era uno de los problemas grandes. Pero ¿desde qué posición está escribiendo Pablo? Hermanos, lo que quiero que veamos hoy día en estos primeros 4 versículos de la carta de Tito son 5 compromisos que todo verdadero siervo de Dios debe tener. 5 compromisos que, si tú quieres decir que eres un siervo de Dios y que si eres hijo de Dios, debes decirlo. Esto no es opcional. Si tú eres un cristiano, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Eso significa que tú no haces lo que tú quieres, tú tienes un compromiso mayor que cumplir, que el capricho de tu vida es Dios. De modo que lo que queremos ver en esto es cómo Pablo se está identificando y va a enseñar, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ya simplemente como diciéndote hola. Así, 5 compromisos que todo verdadero siervo debe tener. Porque la verdad, como también en la antigüedad, hoy en día tenemos siervos fake, siervos falsos. Dicen ser siervos, pero vamos a ver según su compromiso si son o no siervos del Señor. Y el primero de los 5 compromisos que todo siervo debe tener, en primer lugar, lo vemos en el versículo 1, fíjate ahí en tu Biblia: debes estar comprometido a ser obediente a Dios. Fijémonos cómo lo dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El primer elemento que tenemos aquí es que está escribiendo Pablo, alguien que casi no necesita presentación, el gran apóstol Pablo. Pero otra vez, no vamos a obviar lo obvio. Veamos, ¿quién fue este Pablo? Este tal Saulo que fue convertido y que casi que es gran coprotagonista junto con la iglesia en el libro de Hechos. Pablo, plantador de iglesias. Después de Cristo, probablemente es el mayor ejemplo de vida piadosa que tenemos en toda la Escritura. Escucha este dato de Pablo: naufragó por causa de Cristo, fue azotado por causa de Cristo, fue encarcelado por la causa de Cristo, vivió por la causa de Cristo, murió por la causa de Cristo. Este hombre, Pablo, es el mayor escritor del Nuevo Testamento, 13 cartas. Y no estoy contando Hebreos. Este es Pablo. Vaya currículum, ¿verdad? Este es el mayor ejemplo, después de Cristo, otra vez, como decía, de vida piadosa, de compromiso con el evangelio. Es el misionero por excelencia, es el predicador por excelencia, es un evangelista por excelencia junto con Felipe en la escritura. Es nada más ni nada menos el que mandó a callar a Pedro. Pedro, en Gálatas, estás equivocado. ¿Y saben qué hizo Pedro? Al que se le concedió como las llaves con la iglesia, el gran líder de los apóstoles. ¿Sabes qué le dijo a Pablo? Tienes razón, me callo.
Algo así. Pablo tiene razón. Este Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿sabe cómo se identifica? Fijémonos. Y luego venimos nosotros creyéndonos algo, ¿cierto? Y diciendo, yo soy siervo de Dios. Vaya, vamos por parte. Hagamos una comparación justa, pues si te comparas con tu espejo, bueno, por ahí quizás te ganas en sinvergüenzura, ¿cierto? Tenemos al gran apóstol Pablo, quien siempre se identificó nada más ni nada menos como doulos, como esclavo del Señor. Yo no soy más que el que no soy digno de limpiar los zapatos, como diría el gran Juan, que fue más grande que Elías. Fijémonos, y esto no es simplemente aquí. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. 1 Corintios 1:1, ¿cómo se presenta? Pablo, llamado a ser apóstol. Vaya, si él ni siquiera se cataloga como misionero, ¿quién somos nosotros para decirnos algo? Yo soy llamado a... Cuando Pablo escribió esto, ya había escrito gran parte del Nuevo Testamento, ¿eh? Efesios 4:1, yo pues, esclavo, prisionero del Señor. ¿Te das cuenta cómo se identifica a este hombre? Como siervo. Y realmente él nunca se enorgulleció de nada más de que ser siervo, que ser esclavo, que ser el peón. En Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No quiero gloriarme de ninguna obra que he hecho en nada. Dice, él está diciendo, por quien en el mundo me es crucificado. Me crucifico el mundo a mí mismo con tal de yo engrandecer a Cristo. Pero hoy parece que hay siervos que quieren crucificar el evangelio con tal de ganar el mundo. Este Pablo realmente, pese a todos sus galardones, pese a quien era, estuvo comprometido a hacer la voluntad de Dios. Gálatas 1:10, porque busco ahora yo agradar a los hombres. Si quisiera yo agradar a los hombres, sería esclavo de Dios, siervo de Dios. De tal manera que este tío tenía tal compromiso a ser obediente a Dios, que le da lo mismo que digan lo que digan. Si es hombre, mira, si no tiene versículo ni capítulo, no estamos por seguirte. No, es que yo creo que, yo siento que... Vamos por parte. Así dice Dios. Y solo a eso nos doblamos, porque solo a eso tenemos compromiso de ser obediente. Que venga el Papa si quiere, el primero Pedro. No, ¿te das cuenta que realmente no le importan nada más, ni títulos, ni galardones en Filipenses? Decirte, tengo todo esto por basura con tal de ganar a Cristo. Este es Pablo, el que sabe muy bien las palabras de Mateo, que dice que nadie puede servir a dos señores, porque obedeces a uno y aborreces al otro. Este es el queridísimo y humilde, gentil, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esta palabra apóstol hoy se ve como pomposa, ¿no? Hay algunos que se acuñan eso. Yo apóstol a las naciones, ungido con aceite de oliva extra virgen. Sí, caliente, porque te rostizaron ahí. Parece ser que hoy en día hay algunos siervos como más estrellas de Hollywood que otra cosa, como caminando con el pecho inflado, alguna situación así. ¿En serio? ¿En serio? Comparémosle con un siervo que escribió esto siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque en última instancia estás batallando con eso. Hay algunos que realmente no tienen dicha capacidad, que solo quieren servir cuando pueden servir, cuando les gusta servir, cuando les acomoda servir. Pero un verdadero siervo del Señor es un esclavo que sujeta, que suprime, que mata, que liquida su propia voluntad con tal de hacer la voluntad de su Señor. Eso implica, en otras palabras, que tú vas a tener que seguir sirviendo cuando no quieres seguir sirviendo, cuando no te es cómodo seguir sirviendo, cuando tienes que ponerte al lío en aquello que no quieres hacer con tal de que el evangelio siga progresando. ¿Eres siervo de Cristo o de tu ombligo? Estamos comprometidos con el evangelio, con la causa. ¿Cómo veremos esto? Con el primero de los compromisos. Ahora, déjeme ir un punto más allá, porque evidentemente, hermano, estoy hablando protegido por la ignorancia, gracias a Dios. Pero hay algunos, espero que en esta iglesia no, que otra vez quieren someterse solo lo que le da la gana someterse, a lo que ellos consideran que deben someterse, pero ni siquiera hacen el ejercicio de ir a la palabra a decir qué es lo que la palabra dice que a lo que debemos someternos. Bueno, no vamos a gastar mucho tiempo en eso. Les frota por los poros que son rebeldes, pero debemos ir un poco más allá, a la obediencia que el Señor considera obediencia. Permítame dar este ejemplo, y podemos incluso ir a ejemplos bíblicos como
Apocalipsis capítulo 2, cuando el apóstol Juan está escribiendo por revelación del Espíritu Santo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Le habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, que has dejado tu primer amor. ¿Conocen ese pasaje? Capítulo 2, versículo 5. Pero les está diciendo, mira, yo conozco tus obras, hace todo bien. De hecho, tenían muy buenas obras esta iglesia. Ya quisiéramos ser nosotros como la iglesia de Éfeso. Vaya ejemplo que tenemos ahí. Conozco, hacen todo bien. De hecho, tienen discernimiento bíblico espiritual, porque vienen los falsos maestros y los rechazan. Vaya, al menos habían leído la Biblia. ¿Sabes? Están ahí. Pero tengo algo contra ti. ¿Cuál era el pero? Habían dejado el primer amor. He escuchado un montón de predicaciones de esto, el amor ese que brota por los poros recién cuando nos enamoramos. No, eso es muy inmaduro, porque eso es emocional. No es eso lo que está diciendo ese texto, por favor. El punto de esto es que están haciendo lo correcto sin la motivación correcta. Te lo pongo así. Imagínate tú, yo llego a casa de mi esposa, he dado este ejemplo otras veces, y voy muy vestido, bien vestido, bañado, perfumado, flores, chocolate. Ella me abra en teñida pandémica ahí en bata, cierto, la puerta de casa. Me arrodillo ante ella. Amor, para ti. Flores, chocolates con mi mejor vestido. Ella no se espera eso. Rodrigo, no es nuestro aniversario, no es mi cumpleaños. ¿Qué pasó? ¿O hiciste algo malo? ¿O qué pasó? Imagínate, yo le digo, mira, es que perdí una apuesta con mi hermano Juan, entonces tuve que hacer esto. Y va bien, ¿no? ¡Pah! Aterrizaje forzoso. ¿Por qué? No es así. ¿Qué pasa si yo le digo, mira, hago esto porque todos los días es un privilegio vivir a tu lado? Soy el hombre más bendecido de la faz de la tierra, porque nunca por mis méritos hubiese podido obtener tan alto galardón que Dios me ha dado por medio de tu vida como esposa. Un besito por lo menos me gano, ¿cierto? Bien. ¿Por qué? Porque ella no está interesada en las flores, en el chocolate, en mi vestidura, si me perfumé o no. Ella le importa mi corazón. A Dios igual. Hermano, ya puedes venir, ofrendar sin más. Dios quiere tu obediencia, tu corazón. Dios quiere que tú ames hacer su voluntad. Así puedes entender a Primera de Juan, porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Eres tú un esclavo de Cristo con gozo? Si no, no oses a llamarte siervo de Dios. Ese es el primero de los 5 compromisos. Nos quedan 4. Vamos por parte. Aquí ya podríamos en todo caso decir apaga y vámonos, dirían los españoles. Vamos a orar. Hermanos, la conclusión de este punto es simple. Si no sirves al Señor de todo corazón, con todo gozo, sometes tu voluntad a Dios, tú no eres un siervo de Cristo, porque no cumples este compromiso. Pero esto no es todo. Pablo recién está diciendo hola en estos 4 versículos. El segundo compromiso, que todo siervo verdadero del Señor, que todo verdadero siervo de Dios debe tener. Esto no es opcional. Tú tienes que tener estos compromisos. El primero es ser obediente al Señor. El segundo de estos compromisos, fijémonos, lo vemos en la segunda parte de este versículo 1. Tú debes estar comprometido con la misión del Señor. Fijémonos lo que está diciendo. Él es siervo de Dios y apóstol del Jesucristo, pero no de cualquier manera, sino que está diciendo conforme a la fe de los escogidos, por una parte, los escogidos de Dios, y por otra parte tenemos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ahora, ¿qué es todo esto? No le hacemos el quite a hablar sobre la fe de los escogidos. Te guste o no, tienes que lidiar con esto en todas las escrituras. Dios ha escogido a sus hijos. Si tú no crees esto, tú no crees que Dios es omnisciente de partida. Pero bueno, el tema central de este texto ni siquiera es hablar sobre la doctrina de la elección. ¿A quién escoge Dios? Tú y yo no lo sabemos. Eso es asunto de Él, ¿verdad? Tú y yo no lo sabemos, y en la escritura Deuteronomio nos dice que hay cosas secretas para el Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8, muy conocido, pero el 7, los discípulos le están preguntando, versículo 6 al Señor, ¿vas a restaurar el reino del Señor ahora? Después de todo, ellos lo vieron resucitar, lo vieron anunciar toda la escritura, morir y resucitar al tercer día, valga la redundancia, etcétera, etcétera. Está todo listo el escenario para que establezca su reino, el reino milenial que prometen desde Daniel capítulo 7 y de antes de eso. Génesis capítulo 2 ya está anunciando el reinado del Señor. ¿Vas a hacer esto? ¿Qué dice él? No os compete a vosotros saber las sazones y razones, la sal y la pimienta que el Señor ha puesto en una sola voluntad, y esa voluntad no eres tú. Hay un solo Dios, principio básico de la teología. Hay un solo Dios, y ese no eres, ese no soy yo. ¿Quién es? Dios. Dios ha escogido. Tú y yo no lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 8 de Hechos capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, con una finalidad de ser testigos, de predicar. De modo que cuando vemos la fe de los escogidos, tú y yo no lo sabemos a quién Dios va a escoger
a ti y a mí nos compete anunciar el evangelio a todo lo que se mueva. De modo que la primera arista de la misión es la evangelización, es la proclamación de la palabra del Señor. Si tú no estás comprometido con la evangelización, no te llames cristiano. ¿Qué clase de amor es ese que quiere esconder y ocultar y no tiene ningún tipo de compromiso con anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Primera de Pedro 1:9. ¿Estás comprometido con esto? Ahora, otra vez, con mucho cariño, mucho amor. Creo que hasta donde alcanzo a ver sois ejemplares en esto. Pero esto no es dar un poquito de limón, así callamos la conciencia. ¿Y si Dios te llama? Con gozo recibimos alguno más en España. Sí, hay 7.416 pueblos todavía sin ninguna iglesia ni herética, de ninguna denominación. Bien por Pedrezuela, gloria al Señor. Vamos a quedarnos ahí. ¿Qué clase de compromiso sería eso? Al lado tenemos el Molar, 16.000 habitantes sin ninguna iglesia. En el otro lado tenemos el Bellón, 2.000 habitantes sin ninguna iglesia. Y así, Guadalix de la Sierra, Colmena, un sinfín, hermano, no hay iglesia. Hay más de 10 millones de personas en España y te lo pongo fácil, porque no hay que aprender otro idioma. Ir y predicar. Suena fácil, sabemos que no lo es, pero es ahí donde necesitamos el compromiso. Pero este punto no es el único. Fíjate, él está hablando de a los escogidos de Dios, pero también está hablando de la otra arista de la misión. La misión no es solo ir, salir, mandar, ofrendar. La misión también es el conocimiento de la verdad según la piedad. Esto es conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Conocer la palabra del Señor, pero no solo de manera intelectual, sino que la palabra del Señor moldee nuestra vida. Ya puedes ser un teólogo y tener un doctorado. ¿Y a mí qué? Yo soy cristiano. ¿Qué significa eso? Vivo conforme a lo que creo. De modo que no es solo el conocimiento de la verdad, porque el conocimiento de la verdad va de la mano, es inseparable, no lo podemos divorciar según la piedad. ¿Qué significa esto? Vida transformada, punto. De modo que la otra arista de la misión no es solo la evangelización, sino que es la santidad. ¿Estás comprometido con la santidad? Y hermano, aquí no vale mucho esto. Sé que es pecado, sé que es pecado. Y como que uno atesora esos pecados. Y como gente que cree porque que sabe que es pecado, listo, ya está. Si tú sabes que es pecado, arrepiéntete. Cambia, clama a Dios. Ese es el compromiso, no solo hacer el curso de Fundamentos de la Fe. Si acabas de terminar el curso de Fundamentos de la Fe, qué bueno, pero no has terminado la tarea. No vale nada si no lo vives. Porque ya podrías venir aquí, ¿y por qué? Bueno, porque si no, no soy miembro de la iglesia, sin más. Eso no es compromiso con tu santidad. ¿Sabes? Para vivir y crecer en santidad vas a tener que pelear contigo mismo. Porque mi carne no quiere. No es natural de mi ser, no me fluye por las venas ser santo. Para ser santo necesito un compromiso con la verdad y pelear cada día para vivirlo. El segundo compromiso, si tú quieres ser llamado siervo del Señor. El primero, moldea todo, ser obediente. El segundo, la misión, evangelización y santificación. ¿Cómo vamos por casa? La conclusión de este punto también simple, hermano. Si no estás comprometido con la misión del Señor, tú no eres siervo del Señor. Eres un siervo de Dios. ¿Tienes dicho compromiso? No estamos comprometidos en abstracto. Pero esto no es lo único. Pablo acaba de terminar el versículo 1 y va al tercer punto, versículo 2. El tercer compromiso de todo verdadero siervo de Dios. El primero es ser obediente, a obedecer al Señor de todo corazón. El segundo, estar comprometido con los objetivos de Dios, con lo que Dios busca, no lo que tú quieres, con lo que Él propone, que es evangelización y santificación. Y el tercer compromiso de todo verdadero siervo del Señor es estar comprometido con la verdad del Señor. Pablo ya lo dejó entrever en el versículo anterior, pero fijémonos el versículo 2. Él está escribiendo todo esto en el matiz de la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El punto central de este versículo es que una verdad absoluta, inamovible. Dios no miente. Hace poco vi un meme. Bueno, Dios no miente. No importa cuando leas esto. Dios no miente. Tú sí. Y tienes tal capacidad de mentir que tienes la capacidad de engañarte a ti mismo, ¿verdad? No, yo no. Primera de Juan capítulo 1, anótatelo ahí para ti mismo, si que tú estás en esta tesitura. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Suficiente. Puedes leer del 5 al 10. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Que tú no tienes que crecer en esto. Puedes decir eso, pero no puedes decir eso y ser esclavo de Cristo, porque estamos comprometidos con la verdad. Estamos comprometidos con la palabra del Señor. Salmo 119, 160 nos grafica qué es la verdad. No es saberse Juan 3:16 de memoria, eso está bien. Pero necesitas todo el consejo del Señor. La suma de tu palabra es verdad. ¿Se fijó bien? La suma de tu palabra. No un versículo aislado, por lo demás torcido, mal ejecutado. Te violaste el versículo. Y de paso el Espíritu Santo. Sí, estoy usando palabras muy fuertes, porque eso es lo que hacemos si queremos tomar un versículo aislado para justificar nuestra propia creencia o pecado. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, exclusividad, no la mezcla de tu palabra con un poco de psicología, con lo que me enseñó mi abuela. Yo creo que, yo siento que, ¿a mí qué? Esto es importante otra vez. Cuando vemos este tipo de perfiles, podemos ver, hermano, uy, qué legalista, como nos tiran, ¿verdad? Uy, es que la letra mata. Sí, la ignorancia, la pulveriza. Hermanos, vamos a darle nosotros consejo al Señor. Lee Isaías. ¿Dónde estabas tú cuando hacía los cimientos de la tierra? ¿Quién puede darle consejo al Señor y no, si está todo bien, pero hay que actualizarlo? ¿En serio? ¿Él no es eterno? La verdad del Señor. Esto va a implicar, hermano, renunciar al yo creo que, al yo siento que. Uy, es que parece que me quieren adoctrinar. Sí. ¿Y cuál es el problema? No, es que a mí no me gusta que me adoctrinen. Bueno, esa es tu doctrina. Y es que todo el mundo tiene una doctrina, que es una doctrina, un conjunto de enseñanzas por el cual tú decides, tú moldeas. Tú decides, haces, compras, dices en base a lo que tú crees que debe hacer el cristiano. Ir, no ir, decir, hablar, hacer o no hacer, comprar o no comprar, ¿en base a qué? A su compromiso con la palabra. La verdad, aunque no te guste, ¿qué tiene que hacer el pastor? Se van a ir después de esta predicación, ¿ah? ¿Y qué hay que hacer? Como diría Pablo nuevamente, si deseara yo agradar a los hombres, pues no sería siervo de Dios. Porque un siervo del Señor debe tener un compromiso con la verdad, un compromiso con la Escritura. Hermano, si tú te quedas dormido escuchando el sermón, háblate a ti mismo de tu compromiso. Probablemente vas a tener que partir el culto el sábado en la noche. ¿Y cuál es el problema? ¿Tenemos compromiso o no? No quiero conocer la verdad. No quiero hacer esto, lo otro. Bueno, tú no tienes un compromiso por la verdad. Te lo pongo así. Muchas veces conozco uno que otro jovencito. No estoy hablando de ninguno de aquí, ¿vale? De estos jovencitos que tienen buen ímpetu por conocer la Escritura. Bien, gloria al Señor. Solo que con una cuota de inmadurez que hemos de reaccionar con piedad. Yo también lo tenía. Seguimos batallando contra eso, ¿verdad? Bien. Entonces vienen a preguntarme algo de escatología, del final de los tiempos. Pastor, dígame usted, ¿la iglesia pasa o no la gran tribulación? ¿Cuándo es el año milenial? ¿Hay milenio o no hay milenio? ¿Cuándo viene Cristo? Bien, y comienzo a intentar explicarle, hermano, mira, ¿qué tal si quedamos un café? Y hablamos, porque no es un tema ligero, ¿eh? Y quiero que entiendas cada uno de los detalles. No, dígame usted, si yo ya he escuchado y leí un montón. Dígame, ¿sí o no? Bien, déjame darte el siguiente ejemplo. Yo soy una persona que le encanta el fútbol. Le encanta jugar a la pelota, el fútbol, el Real Madrid, el Barcelona, la Champions League, todo ese tipo de cosas. Entonces tiene un amigo que viene y le dice, oye, ¿cómo salió el Madrid contra el Barça? ¿Quién ganó? Entonces este amigo que le encanta el fútbol empieza, el partido 5 minutos tarde. ¿Cómo se llama? Voy a inventarme los nombres, ¿vale? Benzema se la toca a Mbappé y Mbappé a Vinicius Junior, la tiraron arriba, iba corriendo Rodrigo y le pega y la atajó el arquero y fue gol. No, la atajó el arquero y ¿qué hizo? La chuteó para el otro lado y comenzó el partido y empieza a relatar todo el partido. Entonces el amigo ya antes de llegar a los 15 minutos del relato dice, dime, ¿quién ganó? Este amigo, escúchame, no le gusta el fútbol. Si tú solo quieres saber el resultado final, a ti no te gusta el fútbol. Vale, no hay ningún problema con eso. El problema es que no te guste el fútbol y te quieras llamar comprometido con el fútbol. Si tú no quieres estar en la palabra, hablar de la palabra, hablar de los versículos que llevas escuchando de la infancia, ¿cuál es el problema? Si amamos la palabra, amamos la Escritura, amamos la verdad, no solo queremos saber el resultado final porque amamos a Dios. Si tú quieres saber el resultado final, pues a ti no te gusta el fútbol.
Vale, no pasa nada. Queremos evangelizarte, pero no te llames siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios está comprometido con la palabra. De modo que la conclusión es simple. Si tú no estás comprometido con conocer, con hablar, con rehablar, con remeditar, con reorar, con reescuchar una y otra todo el consejo del Señor, tú no eres un siervo de Dios. Tú no estás comprometido con la verdad. Tercer compromiso. Pero todavía hay. Cuarto compromiso de todo verdadero siervo del Señor. El cuarto compromiso que todo verdadero siervo del Señor debe tener es con la forma, es con el medio. Hemos visto que debe estar comprometido con Dios, a ser obediente. Eso permea todo. Luego con los objetivos de Dios, la misión, evangelización y santificación. Luego con la verdad de Dios, con la base del Señor, con la base de todos nosotros. Pero ahora, un verdadero siervo del Señor no solo está comprometido con ese elemento, sino que además con el método, con la forma, con el medio de Dios. ¿Dónde vemos eso? Fijémonos el versículo siguiente, versículo 3. Pablo está diciendo que a su debido tiempo manifestó, esto fue Dios, su palabra, es decir, manifestó su verdad. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué mecanismo? Dígame usted, por medio de la predicación, que le fue encomendada por lo demás a Pablo, no como un capricho personal, no como una situación, es que en el primer siglo había muchos eruditos. Estaba Platón hablando sus tonterías por ahí, estaba Arquímedes, estaban un montón de gente que acumulaban seguidores. Y por eso Pablo le encontró, ¡ay, qué buena estrategia! Fíjate tú. No, que él le encomendó este método. ¿Quién le encomendó la predicación? Dios, el Salvador. De modo que el cristiano no solo está comprometido con el objetivo, la misión, a ser obediente a su Señor, no está comprometido solo con la verdad, con el conocimiento, con la vida de piadosa, sino que además está comprometido con la manera. Mira, te guste o no, hay que escuchar sermones. Es el método del Señor por excelencia para traer salvación. Eso es lo que nos dice la Escritura. Mira, 1 Corintios 1:21, por el que está tomando nota. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. ¿A quién le agradó? Le plació, le dio la gana. ¿Le vamos a decir otra cosa a Él? Él es Dios. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la... Si a ti te parece loco, no pasa nada. Podríamos hacer un baile, ¿eh? No, así no salva a Dios. Por medio de la locura, la predicación, esa es la manera por la excelencia. Debemos estar comprometidos con la predicación. Pablo, antes de morir, le escribe a su más fiel discípulo, Timoteo, 2 Timoteo 4, 1 y 2, el último capítulo. Fíjese usted, te encarezco. Oye, Timoteo, es como poniéndole la soga al cuello, te encarezco. Fíjate tú. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ya lo puso por testigo, así como... Están ellos de testigo. Te encarezco. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Escucha bien, Timoteo. Él va a juzgar. Él juzgará, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Se te está diciendo, mira, si no haces esto te vas para el infierno. Así de claro. Te encarezco delante del Señor, de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. ¿Qué te encarezco? Versículo 2. Que prediques la palabra. Predica, que insistas a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y enseñanza. El predicador que no prepara su sermón no es un siervo de Cristo. No nos paramos aquí a improvisar. Bien, queremos usar ilustraciones para que todo el mundo entienda. Pero no aquí vine a traerte historias de, en China, qué lindo. Hay algo importante y se llama predicar la palabra. Esto cuesta y qué bueno. Tienes que gastar tus horas del día. Cuando quieras dormirte, no, tenemos un compromiso. Quémate las pestañas leyendo. Entiende, mastícalo tanto que te sea fácil hablarle. No queremos prédicas solo para los teólogos y que nos entiendan los eruditos que hicieron un doctorado en The Master Academy. No, quiero que la señora Juanita, quiero que el musulmán que acaba de entrar a la puerta sea salvo. Y eso no va a ser con mi historia, va a ser con la locura de la predicación. Predica, cállate la boca si no tienes nada más que decir. Que no venga y digas, así dice Dios. Esto es lo que hizo el primer reformador. Esdras capítulo 7, versículo 10. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba tan aparte de Dios y de sus estatutos que ni siquiera hablaba su idioma. Imagínate tú, ni hebreo hablaban. Entonces vino Esdras, versículo 10 lo grafica, y Esdras había preparado su corazón. Mira, prepara tu corazón. Ya que vayas a predicar o que vas a escuchar, preparaba su corazón para inquirir. Esto es para alimentarse, para consumir, para meterse dentro
la ley de Jehová. Y después de inquirirla, él la quería consumir para cumplirla. ¿Te das cuenta, vida piadosa? Para cumplirla, y después de cumplirla, él inquirió la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Se fijó bien? Estatutos, así es, te guste o no. Decretos, no opciones. Compromiso con la predicación. En la gracia del Señor, Dios vio el corazón de Esdras y da cumplimiento. Él reformó a Israel nuevamente y se ve este cumplimiento. Puedes saltarte a Nehemías 8:8. Leían la palabra del Señor, de modo que le daban sentido a la lectura y el pueblo entendía. Fíjate tú, eso es lo que hacemos. Porque el cuarto compromiso de todo siervo en la iglesia es estar comprometido con el método del Señor. Hermano, hay algunos cristianos, están ahí cabeceando. Vale, todos tenemos una noche difícil, sobre todo los que tienen varios hijos. Bien, no pasa nada. El punto es que sea tu comportamiento, que ese domingo y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Esa es tu manera de vivir. No me digas que tuviste una noche difícil. Tú fuiste un irresponsable simplemente. Oh, es que las prédicas duran mucho, podríamos acortarlas. Cantemos un poquito más. ¿Cuál es el método del Señor? Cantar está bien, no es pecado, no vamos a criminalizar eso. Bien, pero es más importante lo que Dios tiene que decir a su pueblo, que lo de su pueblo tiene que cantarle a Él. Porque ni cantar bien vas a poder si no escuchas la predicación. La conclusión es simple. La pregunta también, ¿estás comprometido con el método del Señor? La iglesia ha de funcionar, trabajar, servir, de modo que no hayan distractores a la hora de la predicación. Queremos alivianar ciertas cargas del pastor, porque no es correcto que él haga todo. ¿Ah, no? ¿Crees que es mi idea? Vale, anota ahí. Efesios capítulo 4 está hablando de la unidad de la iglesia, un solo Señor, un solo Espíritu. Y para caminar en dicha función, versículo 11, el Señor ha destinado el liderazgo, en los cuales hoy tenemos vigentes evangelistas y pastores maestros, y la función de ellos, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién tiene que hacer la obra del ministerio? La iglesia, no el pastor. El pastor ha de capacitar a la iglesia por medio de ¿cómo? La locura de la predicación. ¿Hasta cuándo? Si ya lo ha hecho tantas veces, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Ya lo hiciste? Pues entonces necesita que te sigan predicando. Entonces fundamentos de la fe si es necesario, no pasa nada. Además que nos encanta el fútbol, ¿verdad? ¿Estás comprometido con esto? ¿Estás sirviendo a la iglesia para que esto sea exaltado? Hermano, esto es el medio, predicar. Mira, el orfanato, oh, qué bonito, la obra social. Mira, ya está, Caritas lo hace mejor que nosotros, en serio. No, pero eso lo tienen que hacer los cristianos. No, los cristianos van a una necesidad que Caritas no suple. Que la Cruz Roja, Verde, qué sé yo, no suple. Ellos no tienen vida en su hablar. Ellos no salvan a nadie. No, Rodrigo, pero bueno, porque tú estás ahí afanado con la iglesia. Pregunta de dónde conocí a mi esposa. Si alguno cree tener galardones, sí, y estoy aquí echando el currículum encima, peleemos. Y te voy a decir algo, basura. Después de que te gane te voy a decir basura, pamplinas. Dios no salva a nadie con un plato de comida. Por supuesto, nunca nadie nos va a escuchar si no saben que les amamos primero. No estoy en contra de la obra social, por supuesto, pero mucha obra social puedes hacer y si no llegas a batearla firme, si no metes el gol, el yoga bonito no sirve. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el método por excelencia? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué servimos? Para que alguien meta el gol. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Y predicar el evangelio no es simplemente decir Jesús te ama, porque eso es una parte del evangelio. Tienes que explicarle a alguien, tío, eres un pecador. Eso está un poquito más difícil. Amerita más que una conversación, ¿cierto? Porque en efecto queremos ofenderle, queremos decirle que se doblegue ante el Señor, que el Señor obre en la predicación. La conclusión es simple: si no estás comprometido con el método del Señor, con la predicación, tú no eres un siervo de Dios, punto. No lo digo yo, lo dice Pablo diciéndote hola. El quinto compromiso de todo verdadero siervo de Dios, fijémonos, lo vemos en el versículo 4, el quinto compromiso de todo verdadero siervo del Señor. El verdadero siervo del Señor debe tener este compromiso. Esto no es opcional y esto es estar comprometido con el pueblo del Señor. Esto se llama iglesia. Estar comprometidos con la iglesia. Fijémonos como dice Pablo a Tito. Mira cómo aquí él le escribe a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Te fijaste la relación que tienen? Verdadero hijo en la común fe. Lo está tratando como un hijo. Tito había sido hijo espiritual, un gentil, digamos que engendrado de un fariseo de fariseos, como escribe Filipenses capítulo 3. ¿Y cómo lo trata Pablo? Ese ahí es mi hijo. Escucha bien, común fe. ¿Cuál es el relacionamiento? No era la procedencia étnica. ¿Qué era? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe?
Aquí tenemos este pasaje de definición, de librillo, ¿verdad? La certeza, la convicción. Hermano, te voy a decir qué no es fe, para que nos quedemos claros. No es el positivismo cristiano. No, si yo lo pienso mucho va a pasar. No. Dios es soberano, no tú si lo piensas mucho. No es tu fuerza de voluntad. La fe es que yo siento que... No, eso es tu emocionalismo. Y eso cambia de la mañana a la tarde, así que cuidado. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Te voy a decir que es fe, certeza y convicción. Básicamente esta gente es familiar bajo creer lo mismo, bajo tener las mismas certezas, bajo la misma convicción. ¿Quién pone esas convicciones? ¿El pastor? No, el pastor no tiene ni una autoridad en nada en esto. El pastor debe someterse a las escrituras y simplemente decir, así dice Dios. ¿Cuál es la autoridad máxima en la iglesia? La palabra. Ya lo dijimos, estamos comprometidos con la verdad, con la predicación, a ser obedientes al Señor, a la misión del Señor. Ahora, todo esto nos va a reunir bajo una unidad de familia que está sí o sí constituida bajo el mismo credo, bajo el haber renunciado al yo creo que y haber dicho así dice Dios y eso es lo que me aferro. De modo que alguien tiene que venir a decirnos, ¿qué cree la iglesia? ¿Cuál es la letra pequeña? ¿A qué estoy firmando? Si tú tienes un compromiso con la iglesia, no solo va a ser de carácter intelectual. Mira el afecto con el que habla. Mira lo que desea. Él desea para su hijo gracia. Y no es por otro que por medio de Cristo y su pleno conocimiento. Misericordia. Eso no lo obtienes si no es por medio de Cristo. Paz. Solo tienes paz con Dios por medio de Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay otra razón por la que debemos reunirnos y llamarnos iglesia que no sea por contemplar, exaltar, adorar la belleza del único digno de toda alabanza y todo honor, aquel que un día volverá a la tierra, rescatará su iglesia y toda lengua, rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. Cristo. Pero no me interesa, yo creo que Cristo es. A mí me dice que Cristo es. Eso es lo que tú crees que Cristo es. Pero si tú crees que Cristo y construyes a Cristo bajo lo que yo siento que, tú estás creando a Cristo, de modo que Él no es Dios. De modo que tú te sigues a ti mismo. De modo que tú eres un siervo tuyo, no de Dios. Si tú amas a Cristo, debes amar a su pueblo que cree lo mismo. Te voy a decir algo. Cristo no está divorciado. ¿O no, mi hermano? La iglesia no es perfecta, lo sabemos. No lo hay. La iglesia se equivoca, lo sabemos. Pero no oses hablar mal de la esposa de Cristo. Mira, si alguien habla mal de mi esposa indebidamente, no con el método correcto, no me llama aparte, y de pronto me veo que la tiene en un sofá ahí hablándole, tiene un serio problema conmigo. Hermano, yo soy chiquitito, pero yo agarro lo que tenga en la mano y te lo lanzo. Te voy a pegar un combo tan bíblico, pero bíblico, porque mi deber es cuidar a mi esposa. Yo no voy a dejar que alguien trate así a mi esposa. No puedo. De verdad, el rocazo, el sillazo más bíblico que te van a dar en tu boca. Si yo reaccionaría así, que soy pecador y no amo perfectamente a mi esposa, ¿cuánto más Dios? Ahora ni siquiera solo estoy hablando de los que hablan mal de la iglesia. Permíteme ir un paso más allá. Esos se delatan solos. Por sus frutos los conoceréis. Amar a la iglesia, hermano, es entender que el objetivo final es la iglesia. Déjame confesarte algo que por la gracia del Señor fui corregido. Me cuesta explicarlo todavía porque creo que todavía estoy digiriéndolo. Pero el punto es este. Mira, hemos de amar a la iglesia a tal punto de dar la vida por la iglesia, de seguir sirviendo a la iglesia. Pese a que la iglesia te pega bofetones, parece más cabra que cornea, que oveja dócil. Pero también se parece a una oveja torpe que no aprende. Cuando viene alguien y dice, pero si es que ya le he predicado toda la carta y no... Como hermana, ¿cuántas veces le he dicho eso? ¿Y qué hay que hacer? Con toda paciencia y doctrina. Otra vez, vamos de nuevo, pasa nada. ¿Dónde nos perdimos? Hay que amar a la iglesia y seguir sirviéndola aun cuando no quieras estar ahí. Déjame darte este ejemplo. Otra vez. Hermano, mira, me cuesta decir antes porque en cierta manera todavía sigo teniendo el mismo pensamiento. Mi llamado mi convicción es plantación de iglesia en lugares no alcanzados. Bien. Entonces mi idea es, vamos a ir y plantar una iglesia. Y luego que esa iglesia esté plantada, vamos a ir a plantar otra iglesia. ¿Amén? Vale, no se equivoque como yo, está bien decir amén hasta cierto punto. Y luego vamos a plantar otra iglesia. Si tu intención de plantar iglesias es simplemente ejecutar tu ministerio, tú no amas a la iglesia, tú quieres usar a la iglesia.
Tú tienes que dar tu vida por la iglesia, por las ovejas. Estos son tus hermanos, te guste o no. Ahí te las machacas. ¿Tienes compromiso con la iglesia? No uses a la iglesia, ámala. Cuidado con hablar mal de la iglesia, te estás enfrentando a Cristo. ¿Tienes un compromiso abnegado de comenzar otra vez? Vamos de nuevo, otro domingo más. Vamos, Señor, que seguimos creciendo porque confiamos en el que trata a la iglesia, en el que va a hermosear a la iglesia, el que va a vestir a la iglesia de lino fino, el que comenzó su obra en la iglesia y la promete cumplirla. Él lo va a hacer, te guste o no. Él va a ganar, te subes o no al carro. Esta iglesia es de Cristo. Cuidado con hablar mal de ella. No, que es tu papá. Tito 1:4. Vamos de nuevo. ¿Dónde te perdiste? La conclusión es simple. El que no está comprometido con la iglesia no es siervo de Dios. 5 compromisos que todo verdadero siervo debe tener. Mes de compromiso. Qué bien. Revisemos los nuestros con la iglesia. El primer compromiso es estar comprometidos a ser obediente a Dios. Punto número 1. Letra A, como quieras llamarla. Estar comprometidos con Dios. Somos siervos de Dios. Versículo 1. Segundo compromiso, estar comprometidos con los objetivos de Dios, no con tus caprichos. No venimos a la iglesia porque quiero que me salve, que me santifique, que me digan algo. No venimos aquí a consumir. No. Además, si tú vienes a consumir, típico comentario no bíblico, tomo lo bueno, desecho lo malo. ¿Qué? ¿Le estás viendo la cara a los siervos? ¿Que acaso ellos te deben algo? No. ¿Somos obedientes o no? ¿Cumplimos o no la misión del Señor? Segundo compromiso, los objetivos del Señor. Tercer compromiso, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Dios no miente. Él ha dejado todo de manera completa. Si Dios mintiera, no te hubiese dicho ciertas cosas, porque una verdad a medias es mentira. La verdad de la palabra es completa. Todo lo que el hombre necesita para la vida y la piedad están escritas en el libro de la ley. La verdad de Dios. Cuarto compromiso, el método del Señor. El mecanismo del Señor. Esto no va de luces, no va de música, no va de audio. Esto no va ni de organización, no va de fundamentos de la fe, no va del proceso A, del proceso B. Esto va de espiritual. Dios, su método, la locura de la predicación. Quinto compromiso de todo verdadero siervo del Señor debe estar comprometido con la amada del Señor. Hay algunos que tienen más compromiso con su trabajo, con su familia, con su barrio, con lo que sea. Hermanos, esto no es pecaminoso en esencia, tiene su lugar, pero va a la fila. Lo primero es Dios. Si tú no tienes estos compromisos, que es posible tenerlos, aún con nuestras imperfecciones, podemos ir avanzando. Cada vez que vamos a la palabra nos sentimos desnudados. Menudo bofetón que nos da la Escritura. Bendita locura. ¿Quieres ser un siervo del Señor? Puedes responderte de manera personal. Ahora, la propuesta del Señor no es si quieres, es humíllate. Debes servir al Señor, porque nadie puede servir a dos señores. O le sirves o no le sirves. O los cumples, vale, no pasa nada si no los cumples. Allá tú las consecuencias. El problema no es que no los cumplas, el Señor va a ser justo contigo igual. El problema es que tú creas que eres un siervo del Señor y no lo es. 5 compromisos que no debemos olvidar. 5 compromisos que hemos de recordar de manera constante. 5 compromisos que hemos de estar siendo examinados a la luz, no del yo creo, siento que, sino de lo que Dios dice, de lo que Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo mientras nos dice hola a la carta. Todavía no pone ni segunda aquí todavía. 5 compromisos que debes tener presente cada vez que cenas. Cada vez que vas a la santa y gloriosa mesa del que el Señor nos invita a ser parte. 5 compromisos que cuando cenamos hemos de recordar, porque recordamos su muerte, recordamos su resurrección, recordamos todo lo que Él hizo con cierta finalidad. Y su finalidad es que tú le adores. ¿Cómo? Siendo un siervo comprometido con Dios. Hermano, su cuerpo no fue en vano, tuvo un propósito. No murió simplemente para decir, qué bonito, qué lindo. No, murió para redimirnos, para cambiarnos, para moldear nuestra manera de vivir, para redefinir todo lo que somos, no para enchularte un poquito, sino para hacerte nacer de nuevo, para definir tu base, tus creencias, tus objetivos, tu manera, tu compromiso, tus amores, tus afectos, todo. Como diría un predicador, no queremos que Cristo sea lo primero en tu vida. Queremos que sea lo único. Y por eso amas a tu familia, por eso sirves como sirves, por eso haces lo que haces. Vamos a orar.
Señor, sin duda que somos falentes. Señor, que cuán necesario es que vayamos a tu palabra y no obviemos lo obvio, la salutación y más, sino que, Señor, por medio del buen ejemplo que tú nos has dejado, por medio de la vida de Pablo, podamos ver cómo este siervo era comprometido, era su identificación, su remitencia, su manera de describirte era en función de los compromisos que tiene contigo, que tú mismo le has dado, Señor. Señor, podamos ver y analizar realmente nuestros compromisos. Señor, no simplemente queremos saber resultados finales, queremos amar hablar de ti. Señor, si llevamos 20, 40, 60 mil años en la iglesia, Señor, queremos seguir hablando de ti con gozo, con pasión, con tesón, invirtiendo el tiempo en ti, en ser obedientes a ti, en estar motivados y enfocados de manera constante con tus objetivos, con tu misión, Señor, con tu verdad, con tu método, con tu objetivo final, que es redimir a un pueblo celoso de buenas obras, motivados por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y, Señor, convéncenos de pecado, muéstranos y ayúdanos a arrepentirnos. No solo moriste de manera perfecta, sino viviste de manera perfecta en nuestro lugar para alcanzar aquel compromiso que nosotros no tenemos en plenitud. En memoria de usted, Señor, sea alabado.